¿Sabéis cuándo empiezas a tener un gran cambio en tu vida? Cambio en el sentido de que empiezas a aprender de verdad, empiezas a ver la vida de otra manera, empiezas a crecer en todos los ámbitos de tu vida y demás. No es ni cuando tienes más dinero, no es ni cuando tienes más éxitos a nivel deportivo, a nivel laboral, a nivel personal. En realidad es cuando empiezas a notar un cambio grande en ti, por así decirlo, en tu aprendizaje, en tu manera de ver el mundo, es cuando empiezas a tener una mente abierta. Para tener una mente abierta primero tienes que adquirir ciertos conocimientos. Cuando estás en una etapa de conocimientos muy bajos, normalmente solemos ser muy cerrados y pensamos que llevamos razón y hasta lo vemos todo de forma tan simple que se nos escapa a la realidad. Pero cuando de verdad empiezas a tener una mente abierta, te vas dando cuenta a que hay que ser crítico, a que no importa tanto la fuente de donde venga la información, sino la coherencia que tenga esa información. Cuando hablas con la gente no para imponer tu pensamiento o para tener razón, sino para escuchar y ver qué te aporta y aprender, porque de todo el mundo se puede aprender. Cuando das ese salto de ser curioso en la vida, no tener automatismo de pensar que tú tienes la razón, tener el ego más bajo, ser humilde escuchando a la gente y demás, ahí es cuando de verdad se empiezas a aprender. Y voy a poner el ejemplo del famoso caso del estudio de la Boldenona, en el que todo el mundo ha asumido que ese estudio es real. Yo no sé si la Boldenona hará más daño renal o no que otros. Lo que sí que sé que yo cuando me leí ese estudio, la realidad del estudio, no lo que dicen los demás del estudio, la realidad era que no se controlaba ninguna variable sobre la dieta, ninguna variable sobre el entrenamiento, ninguna variable sobre los antecedentes de esas personas. No se midió si tenían algún antecedente previo de problemas renales o no. Simplemente se midió que unos tomaban ciertas combinaciones con boldenona y otros ciertas combinaciones sin boldenona. Grupos de 13 personas en los que no se controlaban variables, la estandarización y la medición era penosa. Es decir, era un estudio a nivel científico muy, muy malo. Y parece que el resultado se ha extendido como la pólvora de que la boldenona daña los riñones. Cuando a nivel práctico eso no se ha visto nunca. O sea, yo lo que he visto que daña los riñones son cantidades muy altas de testo, por ejemplo, y demás. Ahí sí que he conocido gente que ha tenido que acabar incluso con trasplantes, porque, bueno, tensiones elevadas durante muchos años, sin controlarlas y demás, pues puedes acabar con grandes problemas renales. Pero, desde luego, por boldenona o que se le pueda achacar a la boldenona decir, no, es que todo lo que toman bolde acaban jodidos. Yo no he encontrado nunca ninguna incidencia de eso, tampoco me he puesto a mirarlo muy de cerca. Pero lo que sí que me parece curioso es que en la era científica, en la que todo se trata de hacer de manera científica y en el que los datos científicos parece que van a misa, no nos preocupemos ni siquiera por ver o estudiar o mirar cómo se hizo el experimento, porque no todos tienen la misma fiabilidad, la misma muestra, los mismos elementos de medición. De hecho, es que se medía mediante parámetros de salud renal muy básicos que no tienen por qué decir una información real, como era la creatinina. Todos sabemos que según la masa muscular y si estás utilizando creatina o no como suplemento, la creatinina puede verse alterada. Era la urea, que urea alta puede ser por catabolismo proteico, por comer muchísimas proteínas, por estar deshidratado o por problemas renales, pero hay cuatro opciones. Es decir, era un experimento tan básico y tan malo que yo nunca le he tenido en cuenta. Entonces, cuando empiezas a ser crítico y sobre todo a escuchar de manera objetiva sin que estés influenciado por todo tu entorno, ahí de verdad empiezas a dejar de debatir tanto con la gente y a aislarte un poco porque te das cuenta que el 90% de la población no es así. Entonces te das cuenta que el 90% de las relaciones humanas se basan en ver quién tiene el ego más gordo. Entonces cuando tú ya empiezas a hablar con alguien y te das cuenta de que esa conversación solo está la otra persona intentando aportar para subirse el ego, es tontería seguir esa conversación. Entonces, bueno, ese es el problema de esto. Pero cuando te encuentras con alguien, yo siempre pongo de ejemplo el doctor Tony Hernández, cuando yo me encuentro con él y hablamos, los dos nos escuchamos, los dos nos preguntamos, los dos debatimos, los dos nos preguntamos a nosotros mismos, hostia, pues lo mismo esto es así o tal, y así da gusto. Pero cuando te encuentras al típico en un gimnasio que te empieza a decir cada tontería sentando cátedra, no se aprende tanto.